Hola, muy buenos días compañeros. El día de hoy vamos a realizar el proyecto final dentro de la actividad número 8, ¿no?, de la materia Mecanismos Alternativos de la Solución de Controversias, dentro de la licenciatura de Derecho en énfasis orales a cargo de la Universidad IEXPRO, con nuestro catedrático el doctor Ahmed López Jiménez y su alumno y servidor José María Campero Valle. Bueno, esta actividad consistía en realizar 4 ejemplos de donde vamos a utilizar los mecanismos alternativos de la solución de controversia. De tal forma que, pues, a través de que México se va involucrando más en estos mecanismos alternos a las controversias, pues surgen nuevas modalidades. De tal forma que, pues, los 4 casos que vimos, el primero se refiere a un procedimiento abreviado y aceptación de la culpa y reparación del daño, ¿no?, en donde una persona, Fabiola N, por así llamarlo, tiene la culpabilidad y es acusada de acreditar elementos que inculpan como responsable del delito de ataque de vías a la comunicación, y considera procedente la solicitud del Ministerio Público para imponer una sanción precautoria. Aquí la culpable de los daños se declara culpable como tal al ir conduciendo un vehículo, y por lo tanto, pues, causa disminución. Al declararse culpable, pues se hace un procedimiento abrevado, se hace una aceptación de la culpa, se hace la reparación del daño, y por lo tanto, pues se disminuye la condena del ilícito cometido de tal forma, ¿no? En el segundo caso que vemos, hablamos de la suspensión condicional del proceso por una violencia familiar, ¿sí?, en la ciudad de Yucatán, donde se observa que la señora Kenny Burgos Salazar resolvió, resolvió como procedente la suspensión condicional del proceso, siguiendo la persona del delito de violencia familiar, ¿no? Entonces, dentro de la audiencia de oralidad, y gracias a los procedimientos nacionales del Código Penal vigente, pues se realiza esto, en donde se ve la suspensión del proceso si la persona que cometió el delito se somete a tratamiento psicológico, a pagar la pensión alimenticia, ¿no? De tal forma que se suspende provisionalmente el juicio para que, si esta persona hace las actividades que se le realizan, que es acudir a terapia emocional y continuar emocional y psicológica, y pues pasar la pensión mensual, ¿no? Si en este caso la víctima de los hechos concedió el perdón al imputado, quien era su concubino, y de tal forma, pues, la violación o el delito que se perseguía, pues es perdonado de alguna u otra forma, ¿no? Pero si reincide nuevamente en alguna agresión física o psicológica, o no pagar la pensión, pues entonces sí se actuará de manera penal, ¿no? Y en el tercer caso tenemos un acuerdo reparatorio por culpa y reparación del daño, ¿no? De tal forma que aquí nos menciona de los acuerdos reparatorios y cumpliendo los términos, donde una persona en un bicitaxi, un mototaxi, perdón, llevando al vehículo o a un pasajero, pues sufre un accidente, por así llamarlo, y se cae. Entonces, aquí lo que tiene que pasar es que el conductor del mototaxi, pues, tiene que reparar la, lo que haya sucedido, pagar los daños y todo, de tal forma que, pues, ya no procede mayor complicaciones, y se hace un acuerdo en donde el conductor va a pagar 1,000 pesos en pago de las víctimas para que no haya ninguna complicación, y se resuelve sin presentar un proceso penal, de tal forma que, pues, la víctima se ve favorecida y no tenemos ninguna complicación. Ahora bien, esto sí, hasta cierto punto, el último caso a mí sí me causa un poquito de controversia, ¿no? Es donde hablamos de los criterios de oportunidad. Aquí hablamos de la exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, ¿no?, donde la señora Rosario Robles, durante el gobierno de Peña Nieto, notificó a la Fiscalía General de la República que buscaba solicitar un criterio de oportunidad, ¿sí?, donde ella diría o
o daría información con tal de que le disminuyeran o que no tuviera ninguna culpa, ¿no? Entonces, esta señora fue acusada de diferentes delitos ante la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República, en donde está, por lo cual está presa. Pero al denunciar el desvío de ciertas cantidades de dinero, pues empezó con ciertas circunstancias, aunque por los criterios de oportunidad establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia del Ministerio Público está regulada en el Código Nacional. Dicho código, en el artículo 218 del Ministerio Público, podrá desistirse de ejercer la acción penal de la persona imputada siempre y cuando haya un criterio de oportunidad que haya sido debidamente justificado, ¿sí? Entonces, en el artículo 256 establece los casos en los que los criterios de oportunidad podría ser otorgado a la persona. Aquí la opción que tiene la exsecretaria es de, pues, acudir o decir que ella tiene información valiosa para diferentes casos. Entonces, ella sería como un informante al fin y al cabo, pero los delitos que cometió, ¿qué pasaría con ellas, no? Entonces, en el caso de que a Rosario Robles se le otorgue un criterio de oportunidad, el cual debería ser autorizado por un fiscal general de la República, se extinguiría la acción penal en su contra, siempre y cuando comparezca y rinda testimonio y aporte información sobre casos por el cual es juzgada. Entonces, aquí entra una cierta controversia, ¿no? Porque la señora al fin y al cabo es culpable de un desvío de dinero bastante considerable o muy, muy considerable, de tal forma que si entra un criterio de oportunidad, o sea, sí ella ayudaría a castigar de alguna u otra forma a personas que cometieron algún tipo de delito, pero siempre existiría de alguna u otra forma la impunidad, de tal forma que nosotros volvemos a lo mismo, ¿no? Los criterios de oportunidad, los mecanismos alternos es un arma de doble filo, ¿no? Donde puedes ayudar y también al mismo tiempo puede prevalecer la impunidad, de tal forma que los mecanismos ofrecen diversas ventajas para la resolución de procesos penales de forma inmediata o rápida, mientras que en algunos puede resultar controversial, ya que puede haber una impunidad para estudiar y regular a conciencia cuáles son los mecanismos sustentables que hagan que esto no se transgiverse, ¿no? O que no tenga ciertas formas en donde se puedan tener salidas alternas a un proceso debidamente realizado. Claro que aquí también podríamos hablar, por ejemplo, en algunos casos como podría ser lo del amparo, ¿no? O sea, si desde la policía ministerial no está bien hecho o bien encuadrado o bien establecida por el Ministerio Público una carpeta de investigación, siempre va a haber lagunas y esas lagunas van a servir para que salgan los involucrados en un antecedente o en una complicación. De tal forma que desde mi punto de vista estos mecanismos alternos al juicio son buenos, pero sin utilizar o sin llegar a tener los mecanismos de corrupción, ¿sí? De tal forma que pues tenemos que mejorar, tenemos que aprender. Nosotros estamos aprendiendo todavía sobre cómo es lo que realmente debe pasar conforme a ley, ¿no? Y ahora resulta que hay nuevos antecedentes de cómo se puede actuar sobre la ley, bueno, no sobre la ley, sino alterno al proceso, como lo dice su nombre, ¿no? Entonces, pues por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muy agradecido por los conocimientos por nuestro catedrático y pues es todo. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Hasta luego.